Me llamo Manuel Herrera Cuellar. Tengo 65 años. Y nunca en mi vida pensé que escribiría algo así. Hace apenas unos meses descubrí que mi propia hija, Elena Herrera Martín, nos había mentido de la manera más cruel imaginable. Nos dijo que padecía un cáncer avanzado para arrancarnos 50,000 euros. Con ese dinero, mi esposa Dolores y yo lo dimos todo. Vendimos lo poco que teníamos. Hipotecamos lo que habíamos tardado toda una vida en construir. ¿Por qué? ¿Qué padre no haría cualquier sacrificio por salvar a su hija? Lo que jamás imaginé es que detrás de esa historia no había médicos, ni tratamientos, ni hospitales, sino restaurantes caros, ropa de lujo, viajes y un coche de alta gama que ella disfrutaba a nuestras espaldas. Soy ingeniero civil jubilado. He pasado más de 40 años levantando puentes, carreteras, viviendas sociales. Mis manos conocen el hormigón, el hierro, los planos interminables que pasaban de mis ojos a las obras. Nunca fuimos ricos, pero tampoco pobres. Dolores, mi esposa, siempre administró con cuidado los ingresos. Juntos criamos a Elena con todo lo que estuvo a nuestro alcance. La llevamos a colegios privados, a clases de piano, a campamentos de verano. Nunca le faltó nada. Cuando murió su hermano menor en un accidente de tráfico a los 18 años, Dolores y yo volcamos todo nuestro amor en ella, como si fuera el único tesoro que nos quedaba. Y ella, nuestra niña, siempre supo aprovecharse de ese amor. Todo empezó una mañana de mayo. Yo estaba en la cocina leyendo el periódico cuando sonó mi teléfono. Era Elena. Su voz sonaba entrecortada, temblorosa. «Papá», me dijo, «necesito que te sientes. Me han dado una noticia terrible». Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Me han diagnosticado cáncer. Es agresivo. Los médicos dicen que tengo que empezar un tratamiento experimental en Barcelona. No entra por la seguridad social. Son 50,000 euros. Me quedé sin palabras. Dolores, que estaba a mi lado, dejó caer la taza de café al suelo y comenzó a llorar sin consuelo. Esa misma tarde, Elena vino a casa. Traía consigo unos papeles con membrete del Hospital Universitario La Paz, donde supuestamente la habían diagnosticado. Los papeles hablaban de un tal doctor Molina, especialista en oncología. Todo parecía en orden. Yo, en mi ignorancia médica, no dudé ni un segundo. Dolores abrazaba a nuestra hija como si se le escapara la vida entre los brazos. «Haremos lo que sea, mi niña, lo que sea», repetía una y otra vez. Yo solo asentía, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera salvarla. Al día siguiente empecé a mover hilos. Llamé a mi banco. Liquidé un pequeño fondo de ahorro que teníamos para emergencias. Pedí cita para valorar una hipoteca sobre nuestro piso. También vendí mi coche, un Ford Focus con 10 años que había cuidado como si fuera nuevo. Conseguí 15,000 euros en efectivo que entregué a Elena sin pensarlo. Ella lloró. Nos besó las manos. Nos dijo que éramos los mejores padres del mundo. Dolores la abrazó como si aquello fuera una victoria, como si ya hubiéramos derrotado al cáncer. Pero algo en mi interior no terminaba de encajar. Mi mejor amigo, Esteban Roldán Cebrián, es oncólogo en el Hospital Ramón y Cajal. Le conté lo sucedido y le mostré los papeles. Apenas los vio, frunció el ceño. «Manuel, aquí hay cosas raras. Este doctor Molina no existe en La Paz. Y los protocolos que menciona este informe no son reales. Esto parece un montaje». Sentí un escalofrío. No podía creer que Elena, mi hija, fuese capaz de inventar algo así. Pensé que quizás Esteban se equivocaba, que tal vez había un error administrativo. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Decidí comprobarlo por mí mismo. Una mañana, sin decir nada a Dolores ni a Elena, me fui al Hospital La Paz. Pregunté en oncología por el doctor Molina. Me dijeron que no había nadie con ese nombre en la plantilla. Pedí que buscaran en los registros de pacientes. Revisaron varias veces, y me aseguraron que Elena Herrera Martín jamás había sido atendida allí. Salí del hospital con las piernas temblorosas. No sabía si contarle a Dolores lo que había descubierto.
No quería destrozar su esperanza. Mientras tanto, Elena seguía llamando, pidiendo más dinero. Decía que el tratamiento experimental en Barcelona requería pagos adicionales, que el medicamento era carísimo. Cada vez que escuchaba su voz quebrada al otro lado del teléfono, mi corazón se partía. Dolores me rogaba que encontráramos la manera de conseguir el resto. Es nuestra hija, Manuel, no podemos dejarla morir. Yo asentía, aunque por dentro empezaba a sentir una mezcla de rabia y miedo. Fue entonces cuando intervino otro personaje clave. Nuestro vecino, Óscar Jiménez Sáez, experto en informática. Una tarde lo invité a casa y le pedí que me ayudara a revisar las redes sociales de Elena. Yo apenas sabía manejar mi correo electrónico, pero Óscar se movía con soltura en el mundo digital. En cuestión de minutos encontró un perfil oculto de mi hija en Instagram. Ahí no había rastros de hospitales ni tratamientos. Había fotos suyas en restaurantes de lujo, en discotecas exclusivas de Madrid, en un gimnasio de alto nivel. Incluso había una imagen junto a un coche recién comprado, un BMW de color negro brillante. Sentí como si me arrancaran el corazón. El dinero que debía salvarle la vida estaba financiando una vida de lujo y desenfreno. Llamé a Esteban de inmediato y le conté lo que habíamos descubierto. «Lo siento, Manuel», me dijo, «pero ahora tienes pruebas. No dejes que os siga engañando». Decidí enfrentarla. Una noche la cité en casa, con Dolores presente. Cuando llegó, la abracé como siempre, pero mis manos temblaban. Coloqué sobre la mesa las fotos impresas que Óscar había encontrado. Elena se puso pálida. Dolores miraba las imágenes sin entender. «¿Qué significa esto?», le pregunté con la voz quebrada. Elena trató de justificarse. Dijo que necesitaba distraerse, que el tratamiento era muy duro. Pero cuando la confronté con los registros del hospital y la inexistencia del doctor Molina, su fachada se vino abajo. Primero lo negó con lágrimas, luego se mostró desafiante. «¿Y qué?», gritó. «Siempre me habéis dado todo. Este dinero es mío, es mi herencia adelantada. ¿Qué diferencia hay en que lo gaste ahora o cuando os muráis?». Dolores se desplomó en el sofá, llorando sin control. Yo sentí una mezcla de furia y tristeza que no sabría describir. La niña que habíamos criado, protegida después de la muerte de su hermano, nos había traicionado de la forma más baja y cruel imaginable. Elena no mostraba ni un atisbo de arrepentimiento. Mientras Dolores sollozaba, ella se cruzó de brazos y me miró con altanería. «Papá, no seas ingenuo. Siempre habéis vivido para mí, ¿no? Pues ahora también. No es culpa mía que vosotros no sepáis disfrutar del dinero. Yo sí sé. Yo no pienso malgastarlo en medicinas para viejos, sino en vivir bien mientras puedo». Sus palabras eran dagas que se clavaban una tras otra en mi pecho. Dolores trató de abrazarla, de suplicarle, pero Elena apartó a su madre con brusquedad. «Mamá, no dramatices. ¿De qué sirve tanto sacrificio si al final lo único que hacéis es morir con ahorros en el banco? Yo prefiero que ese dinero me sirva ahora». Me quedé petrificado. Jamás había escuchado tanta frialdad en boca de mi propia hija. Los días siguientes fueron un tormento. Dolores oscilaba entre la incredulidad y la negación. «Tal vez se ha confundido. Tal vez alguien la manipuló», decía. Yo, en cambio, me obligué a abrir los ojos. Revisé todas nuestras cuentas y descubrí un rastro de cargos imposibles de justificar. Gimnasios de lujo, tiendas de ropa en Serrano, reservas en restaurantes con menús que costaban lo mismo que nuestra compra mensual. Cada extracto bancario era una prueba más del engaño. Consulté a Gabriel Martín Torres, mi cuñado abogado. Le mostré las pruebas y me explicó que aquello constituía un delito de estafa, incluso aunque se tratara de un familiar. «Manuel, si decides denunciarla, tendrás que asumir las consecuencias. Puede enfrentar varios años de cárcel». Dolores se llevó las manos al rostro horrorizada. «¿Denunciar a nuestra hija? No, por favor. Ella es nuestra niña, Manuel. Solo está confundida». Yo no sabía qué pensar. La parte de mí que era padre quería protegerla a toda costa. Pero la parte de mí que había sido engañado exigía justicia. Fue entonces cuando decidí convocar a toda la familia.
Llamé a mi hermana Isabel y a su marido Ramón, que viajaron desde Valencia para estar presentes. También invité a mi amigo Esteban, el oncólogo, y a Gabriel, el abogado. Quería que todos escucharan la verdad, que nadie pensara que exageraba o inventaba. Aquella reunión tuvo lugar en nuestra casa un sábado por la tarde. Elena llegó tarde como siempre, luciendo un vestido carísimo y un bolso de marca. Saludó con un beso al aire, sin imaginar lo que le esperaba. Cuando vio a tantos reunidos, frunció el ceño. ¿Qué es esto? ¿Una intervención? Sois ridículos. Yo no respondí. Simplemente coloqué sobre la mesa una carpeta con todos los documentos, los extractos bancarios, las fotos de Instagram, los informes falsos del hospital. Esteban tomó la palabra y explicó, con la seriedad de un médico experimentado, cómo aquellos papeles eran un fraude burdo, con errores de principiante. Gabriel añadió las implicaciones legales: falsificación de documentos, estafa agravada. Dolores lloraba en silencio, incapaz de mirar a su hija. Isabel le reprochó con dureza: Elena, ¿cómo has podido hacerle esto a tus padres? ¿Es que no tienes corazón? Ramón golpeó la mesa con el puño. Nos has engañado a todos, y lo peor es que ni siquiera pareces arrepentida. Elena se mantuvo firme, desafiante. ¿Y qué? ¿Pensáis que voy a pedir perdón? No lo haré. Siempre me habéis criado para ser especial, para tener lo mejor. Ahora lo tengo. Y si he tenido que inventar una historia, ¿qué más da? El dinero ya está gastado. Aquellas palabras fueron como dinamita. Dolores se desmoronó del todo y yo, sintiendo un vacío insoportable, tomé una decisión. Desde este momento, Elena, estás fuera de esta casa. No recibirás ni un euro más. Y si quieres seguir viviendo de lujo, tendrás que hacerlo sin nosotros. Ella se rió, una carcajada fría. Papá, no me asustas. Siempre acabas cediendo. Siempre. Pero esta vez no era así. Lo sabía en mi interior. Mi hija había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Esa noche apenas dormimos. Dolores se quedó en el sofá mirando al vacío, repitiendo una y otra vez: ¿Dónde nos hemos equivocado? ¿Qué hicimos mal para criar a una hija capaz de esto? Yo no tenía respuestas. Me limité a cubrirla con una manta y a acompañarla en silencio, aunque por dentro hervía de rabia. Al día siguiente tomé una decisión firme. No permitiría que Elena nos arruinara. Revisé nuevamente mis cuentas y confirmé lo peor. Entre transferencias, cargos en la tarjeta y préstamos, la suma total superaba los 50.000 euros. Nuestros ahorros estaban destrozados. La pensión apenas alcanzaba para lo básico, y la hipoteca recién firmada nos ahogaría durante años. Todo por culpa de una mentira cuidadosamente planeada. Me reuní con Gabriel Martín Torres, el cuñado abogado. Le expuse la situación con detalle. Él escuchó en silencio, tomando notas. Finalmente me dijo: Manuel, tienes dos caminos. O lo dejas pasar y asumes la pérdida, o denuncias. Si denuncias, habrá consecuencias legales graves para tu hija, pero también recuperarás parte del dinero y sentarás un precedente. Nadie, ni siquiera un hijo, puede creerse con derecho a destrozar la vida de sus padres así. Salí de su despacho con la cabeza hecha un torbellino. Denunciar a mi propia hija era impensable. ¿Cómo iba a soportarlo, Dolores? Pero tampoco podía permitir que Elena siguiera pisoteándonos. Esa misma tarde recibí la llamada que me empujó al límite. Elena, con voz alegre, me pedía más dinero. Papá, necesito otros 10.000. El tratamiento en Barcelona tiene fases nuevas y si no pago esta semana pierdo la plaza. No pude contenerme. Basta, Elena, sé la verdad. Sé que no estás enferma, que todo lo inventaste. He visto tus fotos, tus compras, tu coche nuevo. ¡Nos has robado! Hubo un silencio al otro lado, luego una risa fría. Papá, te crees muy listo, sí, lo inventé. ¿Y qué? ¿Acaso no soy tu hija? ¿No es tu obligación mantenerme? Lo he hecho toda mi vida. Esto no es robo, es mi derecho. Dolores escuchaba la conversación desde la puerta con los ojos llenos de lágrimas. Se acercó al teléfono y suplicó: Elena, por favor, vuelve a casa. Hablemos.
No destroces a tu padre de esta manera. Nuestra hija colgó sin más. Pasaron días de silencio. Dolores se encerró en sí misma, apenas comía. Yo, en cambio, me armé de valor. Con la ayuda de Óscar Jiménez Sáez, nuestro vecino informático, recopilé todas las pruebas digitales, publicaciones en redes sociales, transferencias, correos electrónicos. Óscar incluso recuperó mensajes borrados donde Elena se jactaba ante sus amigas de cómo había manipulado a sus padres. Estos viejos me darán todo lo que pida. Solo hay que llorar un poco, y listo. Leer esas frases me desgarró, pero también me dio fuerzas. Convocamos una segunda reunión familiar, esta vez sin avisar a Elena. Estaban presentes Isabel, Ramón, Esteban y Gabriel. Sobre la mesa coloqué un dossier completo con todas las pruebas. Gabriel fue claro. Aquí hay material suficiente para iniciar un proceso penal. Podéis recuperar parte del dinero y frenar este abuso. Pero tenéis que estar preparados. Elena puede terminar en prisión. Dolores se cubrió el rostro con las manos, incapaz de decidir. Yo, con el corazón partido, dije en voz baja: prefiero verla tras las rejas que verla convertida en un monstruo sin conciencia. La reacción de mi esposa fue desgarradora. Es nuestra hija, Manuel. ¿Cómo puedes hablar así? ¿No recuerdas cuando era una niña, cuando corría por el jardín, cuando nos decía que nos quería más que a nada? Esa niña sigue ahí, solo está perdida. Yo la miré con ternura, pero también con tristeza. Esa niña ya no existe, Dolores. La perdimos el día que decidió engañarnos de esta manera. La tensión en casa se volvió insoportable. Dolores apenas hablaba conmigo, como si me culpara por haber pronunciado en voz alta la palabra prisión. Yo entendía su dolor. Para una madre, aceptar que su hija pudiera ser castigada de esa manera era casi imposible. Pero también sabía que, si no poníamos un límite, Elena continuaría destruyéndonos sin piedad. Pasaron algunos días en silencio hasta que, una mañana, escuché un coche detenerse frente a la casa. Miré por la ventana y vi el BMW negro reluciente que mi hija había comprado con nuestro dinero. Elena descendió vestida con ropa de diseñador, gafas oscuras y el teléfono en la mano. Entró sin llamar, como si nada hubiera pasado. ¿Tenéis algo de comer? Vengo muerta de hambre, dijo mientras se dejaba caer en el sofá. Dolores corrió hacia ella, con lágrimas en los ojos. Hija, ¿cómo puedes aparecer así como si no hubiera pasado nada? Elena suspiró con fastidio. Mamá, dejad de dramatizar. Todo este teatro no sirve de nada. Ya os dije que el dinero era para mí, que lo necesitaba, y lo usé. Punto. No hay marcha atrás. Lo mejor que podéis hacer es aceptarlo. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo con fuerza. Elena, no entiendes lo que has hecho. Has destrozado nuestra economía. Has traicionado nuestra confianza. Tu madre no duerme. Yo apenas respiro de tanto dolor. ¿Cómo puedes seguir con esta farsa? Ella sonrió con cinismo. No es una farsa, papá. Es supervivencia. El mundo es de los que saben aprovecharse. Vosotros no supisteis, yo sí. ¿Por qué debería avergonzarme? En ese instante comprendí que no quedaba nada de la niña que habíamos criado. Frente a mí solo estaba una mujer egoísta, fría, dispuesta a todo por su propio beneficio. Dolores se desplomó en la silla, incapaz de seguir discutiendo. Yo me limité a señalarle la puerta. Lárgate de esta casa, Elena. Hasta que no devuelvas lo que nos has robado, no vuelvas a pisar este lugar. Ella se levantó con calma, recogió su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró y nos lanzó una última estocada. Sois patéticos. Siempre pensé que me protegeríais, pasara lo que pasara. Pero ahora sé que solo sois unos viejos amargados. No os preocupéis, ya encontraré otra manera de conseguir lo que quiero. Cerró de un portazo y el silencio que dejó fue insoportable. Esa noche Dolores se rompió del todo. Manuel, no puedo con esto. Es mi hija, sangre de mi sangre. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Yo la abracé, intentando contener mi propio dolor. Dolores, nuestra hija eligió este camino. No podemos seguir tapando sus errores. Si no ponemos un límite,
nos arrastrará a todos. Con el alma en pedazos, volví a reunirme con Gabriel, el abogado. Esta vez, fui solo. Le pedí que iniciara los trámites para congelar nuestras cuentas conjuntas y evitar que Elena siguiera accediendo al dinero. También le pedí asesoramiento para proteger nuestra casa de cualquier intento de embargo o hipoteca fraudulenta. Gabriel fue claro. Has hecho lo correcto. Puede que tu hija te odie por un tiempo, pero al menos tendrás un respiro. Mientras tanto, Oscar, el vecino informático, continuaba rastreando las actividades de Elena en redes sociales. Descubrió que había abierto un segundo perfil, aún más ostentoso, donde se fotografiaba en fiestas privadas, rodeada de botellas de champán, ropa cara y amigos que celebraban su estilo de vida. En un vídeo, incluso se la escuchaba decir: «Mis viejos me mantienen. Solo hay que llorar un poco y listo». Cuando vi aquello, sentí que algo se quebraba definitivamente dentro de mí. Ya no quedaban dudas. Ya no había esperanza de que todo fuera un malentendido. Era pura maldad, una manipulación consciente y calculada. Miré a Dolores, que observaba la pantalla con lágrimas corriendo por sus mejillas, y comprendí que había llegado la hora de actuar. Las pruebas que había reunido eran irrefutables. Ya no se trataba de simples sospechas, sino de hechos concretos. Mi hija había inventado una enfermedad mortal para arrancarnos dinero y luego gastarlo en lujos. Aquella certeza me destrozaba, pero también me daba fuerzas. Sabía que debía dar el siguiente paso. Con la ayuda de Gabriel, presentamos una denuncia formal. Fue una de las decisiones más duras de mi vida. Mientras firmaba los papeles en el despacho del abogado, mis manos temblaban. Me preguntaba cómo había llegado a ese punto, a acusar a mi propia hija ante la justicia. Pero al mismo tiempo sentía que no había alternativa. Si no lo hacía, ella seguiría destruyéndonos. La policía comenzó a investigar. Revisaron movimientos bancarios, registros telefónicos y actividades en redes sociales. Todo confirmaba la estafa. Una tarde vinieron a nuestra casa para tomar declaración. Dolores estaba destrozada, incapaz de articular palabra. «Es mi hija», repetía una y otra vez, como si esa frase bastara para borrar lo ocurrido. Yo, en cambio, hablé con firmeza. Les conté cómo había empezado todo, cómo Elena nos había mostrado informes falsos, cómo había manipulado nuestras emociones con lágrimas y promesas. Las semanas siguientes fueron un calvario. Dolores apenas salía de la cama. Cada llamada del juzgado era un recordatorio del abismo en que nos encontrábamos. Mientras tanto, Elena seguía con su vida como si nada. En las redes sociales aparecía en nuevas fiestas, en escapadas de fin de semana, incluso en un viaje a Ibiza donde posaba en un yate rodeada de amigos. Cada imagen era un puñal en el corazón de su madre. Un día recibí una llamada inesperada del concesionario BMW. El director me informó de que Elena había intentado cambiar el coche por un modelo más nuevo, pero que había irregularidades con el financiamiento. «Señor Herrera, ¿sabe usted que el dinero de la compra inicial provino de cuentas a su nombre?» Sentí una mezcla de vergüenza y furia. Confirmé que estaba al tanto y pedí que me enviaran toda la documentación. Aquello reforzó aún más la denuncia. Mientras tanto, Esteban, mi amigo oncólogo, me visitaba con frecuencia. Trataba de darme fuerzas. «Manuel, tienes que ser fuerte. Sé que es durísimo, pero esta es la única forma de salvar a Elena de sí misma. Si no enfrenta las consecuencias, seguirá hundiéndose cada vez más». Yo asentía, aunque cada palabra era un recordatorio de la herida abierta que llevaba en el alma. Finalmente llegó el día de la citación judicial. Elena debía comparecer para declarar. Dolores insistió en acompañarla, aunque yo le pedí que no lo hiciera. «Dolores, ella no lo merece. Nos ha destrozado». Pero mi esposa no podía dejar de verla como a su niña. Aquel día en el juzgado fue desgarrador. Elena entró con un vestido elegante, sin rastro de enfermedad, sin una pizca de arrepentimiento. Cuando el juez le preguntó si admitía las acusaciones, respondió con una sonrisa fría: «No, señoría. Mis padres me dieron ese dinero voluntariamente. Si ahora se arrepienten,
No es mi problema. Esa declaración me dejó helado. No solo negaba la mentira, sino que intentaba convertirnos en culpables. Dolores rompió a llorar en la sala, incapaz de comprender la frialdad de su propia hija. El juez ordenó continuar con la investigación y fijó una nueva audiencia. Esa noche, al regresar a casa, me sentí más viejo que nunca. Miré las fotos en la pared. Elena de niña, con su uniforme escolar. Elena en la playa, corriendo con su hermano ya fallecido. Elena soplando velas de cumpleaños. Cada imagen era un recordatorio de lo que habíamos perdido. Dolores me abrazó en silencio, y comprendí que, aunque la justicia siguiera su curso, nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Las semanas posteriores a la primera audiencia fueron un suplicio. Dolores cayó en una especie de estado de negación. Pasaba horas mirando antiguas fotografías de Elena, recordando su infancia, convencida de que todo aquello era un mal sueño del que pronto despertaríamos. Yo, en cambio, me hundía cada vez más en la certeza de que ya no había vuelta atrás. Mientras la justicia avanzaba lentamente, la vida de Elena parecía ir viento en popa. Seguía publicando en redes sociales, mostrándose en restaurantes, en viajes, en fiestas. Para ella, el proceso judicial no era más que un inconveniente menor. Se jactaba ante sus amigos de que nada le pasaría, de que siempre encontraba la manera de salirse con la suya. Esas publicaciones, lejos de hundirme, me servían de combustible. Cada foto era una prueba más que añadía al expediente. Un día recibí la llamada de Esteban, mi amigo oncólogo. Manuel, he estado revisando de nuevo los informes que te mostró Elena al principio. Es un fraude tan burdo que me sorprende que haya tenido el descaro de presentarlos. He hablado con colegas en Barcelona y nadie conoce el supuesto tratamiento experimental del que ella hablaba. Todo fue inventado. Agradecí sus palabras, aunque en el fondo ya no necesitaba confirmaciones médicas. Lo que me dolía no era el fraude en sí, sino que hubiera nacido de mi propia hija. Dolores, incapaz de aceptar la realidad, insistió en hablar directamente con Elena. Una tarde la llamó y le pidió que se reunieran a solas, madre e hija. Contra todo pronóstico, Elena aceptó. Se encontraron en un café del centro. Yo no estuve presente, pero Dolores me lo contó después entre lágrimas. Le pedí que nos dijera la verdad, que nos devolviera aunque fuera una parte del dinero. Le dije que la perdonábamos, que podíamos empezar de nuevo. ¿Sabes lo que me respondió Manuel? Que no necesitaba nuestro perdón, que no pensaba devolver ni un euro y que si queríamos verla de nuevo teníamos que aceptarla tal y como era. Escuchar esas palabras fue devastador. Comprendí que Dolores había perdido lo que le quedaba de esperanza. Esa noche, por primera vez, mi esposa dijo en voz alta, «Tal vez tienes razón, Manuel. Tal vez nuestra hija ya no existe». La segunda audiencia llegó más rápido de lo que esperábamos. Elena acudió acompañada de un abogado particular, un joven trajeado que parecía más interesado en la notoriedad del caso que en la verdad. Su estrategia fue simple: pintar a Elena como una víctima de padres controladores, presentando el dinero como ayudas voluntarias. Fue humillante escuchar cómo tergiversaban nuestra historia. Cuando me tocó declarar, hablé con el corazón en la mano. Conté cómo habíamos confiado en ella, cómo había manipulado nuestra bondad, cómo nos había dejado al borde de la ruina. El juez escuchó con atención y pidió revisar nuevamente todas las pruebas. Los documentos falsificados, los movimientos de dinero, las fotos en redes sociales. Poco a poco el relato de Elena se desmoronaba. Sin embargo, lo más doloroso fue verla a ella, sentada frente a nosotros, sin un atisbo de arrepentimiento. Mientras yo relataba nuestro sufrimiento, ella jugueteaba con el móvil como si nada de aquello le importara. Dolores no pudo soportarlo y abandonó la sala entre sollozos. Al salir del juzgado, Elena se acercó a mí, me miró a los ojos y susurró, «No vas a ganar, papá. Yo siempre encuentro la manera. Tú eres débil. Siempre lo has sido». Sentí un nudo en la garganta, pero también una determinación renovada.
No permitiría que esas palabras se cumplieran. Los días posteriores a la segunda audiencia fueron los más largos de mi vida. Dolores estaba rota. Apenas hablaba, apenas comía. Pasaba las noches en vela, mirando al techo, preguntándose una y otra vez en qué momento nuestra hija había cambiado tanto. Yo trataba de sostenerla, pero también me sentía al borde del colapso. Cada mañana me levantaba con una sola idea en la cabeza: no dejar que Elena destruyera lo poco que nos quedaba. Un fin de semana decidí llevar a Dolores a visitar a Isabel y Ramón en Valencia. Pensé que un cambio de aire podría ayudarla. Allí, entre paseos tranquilos y conversaciones con mi hermana, Dolores recuperó un poco de ánimo. Pero la herida seguía abierta. Isabel fue directa: Manuel, no podéis seguir así. Elena os está consumiendo. Si no ponéis un punto final, esto os matará a los dos. Yo asentí en silencio. Lo sabía. Mientras tanto, las noticias sobre Elena no cesaban. Óscar, nuestro vecino, seguía monitoreando sus redes sociales y me mostraba cada actualización. Elena se mostraba cada vez más arrogante, más segura de sí misma. Se reía del proceso judicial, se burlaba de la ingenuidad de los viejos que había manipulado. Incluso publicó un mensaje que me heló la sangre: los padres están para dar, no para pedir cuentas. Cuando regresamos de Valencia, encontramos en el buzón una carta certificada. Era del juzgado. Se fijaba la fecha del juicio definitivo. Dolores rompió a llorar al leerla. Yo, en cambio, sentí una mezcla de miedo y alivio. Por fin habría un cierre, de un modo u otro. Los preparativos fueron exhaustivos. Gabriel, nuestro cuñado abogado, reunió todas las pruebas: movimientos bancarios, informes médicos falsificados, testimonios de Esteban, capturas de redes sociales recuperadas por Óscar, incluso la documentación del concesionario BMW. El expediente era tan voluminoso que ocupaba una carpeta entera. Gabriel estaba confiado. Manuel, con todo esto el juez no tendrá dudas, pero prepárate. Elena no se rendirá fácilmente. Va a pelear hasta el final. El día del juicio, la sala estaba llena. Dolores y yo nos sentamos en primera fila, con el corazón en un puño. Elena llegó acompañada de su abogado y de un grupo de amigos que parecían más interesados en el espectáculo que en la verdad. Vestía un traje elegante y entró sonriendo, como si fuera la protagonista de una obra de teatro. El juez abrió la sesión y comenzaron los alegatos. Gabriel expuso nuestro caso con precisión. Explicó cómo Elena había inventado una enfermedad terminal, cómo había manipulado a sus padres para obtener dinero, cómo luego lo había gastado en lujos. Presentó las pruebas una por una de forma incontestable. El turno de la defensa fue un espectáculo grotesco. El abogado de Elena trató de pintarla como una joven víctima de la presión de unos padres excesivamente protectores, que habían malinterpretado sus peticiones de ayuda económica. Llegó incluso a insinuar que Dolores y yo habíamos consentido todos los pagos voluntariamente y que ahora, por despecho, buscábamos venganza. Dolores no pudo soportarlo. Se levantó de su asiento y gritó entre lágrimas: «Mentira, todo es mentira. Ella nos engañó, nos robó, nos destruyó». El juez pidió orden en la sala, pero aquel momento reflejó la verdad desnuda, el dolor de una madre traicionada por su propia hija. Durante el interrogatorio, Elena mostró su verdadera cara. Cuando le preguntaron si había falsificado documentos médicos, respondió con sarcasmo: «No recuerdo haberlo hecho. Quizá fue un error administrativo». Cuando le preguntaron por los viajes y las fiestas, dijo con frialdad: «Ese dinero me lo dieron. ¿Por qué no iba a gastarlo como quisiera?». Sus palabras fueron cuchillos que se clavaban en nuestro corazón. Yo declaré con toda la serenidad que pude. Conté cómo habíamos creído en su enfermedad, cómo habíamos vendido nuestro coche, hipotecado nuestra casa, entregado cada euro con la esperanza de salvarla. Hablé de las noches sin dormir, de las lágrimas de Dolores, de la sensación de vacío al descubrir la verdad. El juez me escuchó con atención y tomó notas. Cuando terminó la audiencia, el juez anunció que el fallo se emitiría en unas semanas. Salimos de la sala exhaustos,
como si hubiéramos envejecido 10 años en unas horas. Elena, en cambio, salió sonriendo, rodeada de sus amigos, como si todo aquello fuera un juego. La espera hasta la sentencia fue insoportable. Cada día parecía eterno. Dolores se refugiaba en la oración, implorando a Dios que tocara el corazón de Elena y la hiciera recapacitar. Yo, en cambio, me dedicaba a revisar una y otra vez las pruebas, como si necesitara recordarme que no estaba loco, que todo aquello realmente había sucedido. Durante ese tiempo, Elena siguió con su vida sin el menor remordimiento. En sus redes sociales, aparecía en una escapada a París, paseando por los Campos Elíseos, luciendo ropa de diseñador. Sus amigas la llenaban de comentarios aduladores como si fuera una triunfadora. Nadie sospechaba que todo aquello se sostenía sobre la mentira más cruel, la estafa a sus propios padres. Una tarde, recibimos la visita inesperada de Oscar, el vecino informático. Traía consigo nuevas capturas de pantalla. «Manuel, tenéis que ver esto», me dijo con gesto serio. Eran mensajes de Elena a una de sus amigas. Se jactaba de que el juicio no la asustaba, de que su abogado lo tenía todo controlado y de que, aunque la declararan culpable, nunca pagaría realmente. «Mis padres son débiles, siempre ceden. Al final, todo volverá a ser como antes». Al leer esas palabras, Dolores rompió a llorar desconsolada. Yo, en cambio, sentí que una furia helada me recorría el cuerpo. Llegó por fin el día de la sentencia. La sala estaba llena, igual que en las audiencias previas. Dolores y yo nos sentamos de nuevo en primera fila, con el corazón en la garganta. Elena entró radiante, como si fuera a un desfile de moda. El juez pidió silencio y comenzó a leer. Las pruebas eran concluyentes. El tribunal la declaró culpable de estafa agravada y falsificación de documentos. La condena incluía devolución parcial del dinero y trabajos comunitarios obligatorios. Además, se le prohibía acercarse a nuestras cuentas o bienes. La sala quedó en silencio tras el veredicto. Dolores rompió a llorar, no de alegría, sino de tristeza infinita. Yo cerré los ojos y respiré hondo. No había victoria en aquello, solo un vacío inmenso. Elena, en cambio, reaccionó con desdén. Se levantó y dijo en voz alta: «Esto no me detendrá. Siempre encuentro la manera». Su frialdad dejó helados a todos los presentes. Al salir del juzgado, varios periodistas se acercaron para preguntar. No respondimos. Dolores apenas podía mantenerse en pie. Isabel y Ramón nos acompañaron de regreso a casa. El silencio durante el viaje fue absoluto. Cada uno procesaba a su manera la magnitud de lo ocurrido. Esa noche, en la intimidad de nuestro hogar, Dolores me confesó: «Manuel, siento como si hubiera muerto nuestra hija. No sé si algún día podré perdonarla, pero lo que sé es que ya no la reconozco». Yo la abracé con fuerza y aunque intenté contenerme, las lágrimas finalmente brotaron. Los días siguientes fueron de una calma extraña. Sin llamadas, sin exigencias de dinero, sin engaños, pero también sin la presencia de Elena, la misma hija por la que habíamos dado todo. El vacío era enorme. A veces Dolores se quedaba horas mirando por la ventana, esperando ver aparecer aquel BMW negro. Yo, en cambio, sabía que esa puerta ya se había cerrado para siempre. Aunque la sentencia había caído sobre Elena, nuestro sufrimiento no terminó ahí. La herida era demasiado profunda. Dolores seguía sin aceptar del todo lo ocurrido. Había días en los que despertaba con la esperanza de recibir una llamada de su hija pidiendo perdón, y otros en los que se hundía en la certeza de que nunca más volvería a verla como antes. Yo intentaba mantenerme firme. Me repetía a mí mismo que habíamos hecho lo correcto, que denunciarla era la única manera de frenar la espiral destructiva en la que se encontraba. Pero, en lo más íntimo de mi corazón, me sentía como un traidor. Había entregado a mi propia hija a la justicia. Esa culpa me acompañaba en cada respiración. Elena, por su parte, no mostraba el menor signo de arrepentimiento. Aunque estaba obligada a trabajos comunitarios y a devolver parte del dinero, seguía comportándose con soberbia. En redes sociales publicaba frases veladas, burlas hacia
los que nunca entendieron cómo funciona el mundo. Incluso llegó a escribir: podrán ponerme reglas, pero nadie puede controlar mi libertad. Dolores, al leer aquello, cayó enferma. Su cuerpo comenzó a resentirse del peso de tanta angustia. Pasó semanas enteras sin apenas levantarse de la cama. Yo la cuidaba con todo mi amor, preparándole comidas, acompañándola en silencio, tratando de infundirle algo de esperanza, pero la tristeza parecía haberla consumido. En medio de esa oscuridad, recibimos una visita inesperada. Fue Esteban, mi amigo oncólogo. Llegó una tarde con un ramo de flores para Dolores y unas palabras de aliento. No estáis solos, Manuel. No dejéis que Elena os robe también la paz que os queda. La justicia ya ha hablado. Ahora toca reconstruir. Sus palabras, aunque sabias, se sentían lejanas. ¿Cómo reconstruir cuando el derrumbe había sido tan brutal? Un día, mientras ordenaba unos papeles, encontré una carta que Elena nos había escrito cuando era adolescente. En ella nos agradecía por todo lo que hacíamos. Nos decía que quería hacernos sentir orgullosos. Al leerla, las lágrimas me desbordaron. ¿Cómo se había transformado esa niña cariñosa en la mujer fría y calculadora que ahora nos odiaba? ¿Había señales que no vimos? ¿Advertencias que ignoramos? Dolores leyó la carta conmigo, y por primera vez en mucho tiempo, me tomó la mano con fuerza. Manuel, tenemos que aceptar que ya no podemos cambiarla, pero tampoco podemos dejar que nos destruya. Tenemos que seguir adelante, aunque duela. Sus palabras, aunque cargadas de tristeza, tenían un tono de resolución que me dio algo de alivio. Los meses pasaron y la relación con Elena se redujo a lo mínimo. Apenas mensajes breves, casi siempre para exigir algo o para lanzar reproches. Nunca un gesto de arrepentimiento, nunca una disculpa. Yo aprendí a no esperar nada de ella. Dolores, en cambio, mantenía una chispa de esperanza, aunque cada día más apagada. El paso del tiempo no cerró la herida. Al contrario, la hizo más profunda. Cada vez que veía a Dolores mirar viejas fotos de Elena, sentía cómo se rompía un poco más. Mi esposa se aferraba a los recuerdos como si fueran un salvavidas, aunque esos recuerdos solo traían más dolor. Yo, en cambio, intenté reconstruir mi rutina. Volví a caminar por el parque cada mañana, retomé mis lecturas de ingeniería, incluso empecé a reparar pequeños aparatos en casa para distraerme, pero nada llenaba el vacío. La ausencia de Elena era como una sombra que nos perseguía día y noche. Un día recibimos una llamada inesperada. Era de la trabajadora social encargada de supervisar los trabajos comunitarios de Elena. Nos informó que nuestra hija había sido asignada a colaborar en un hospital de oncología pediátrica. Creemos que puede ser positivo para ella ver de cerca lo que significa realmente esta enfermedad, dijo la mujer. Dolores lloró al escuchar aquello, convencida de que quizás ese contacto con el sufrimiento real abriría los ojos de Elena. Yo, en cambio, dudaba. Durante las primeras semanas Elena no dio señales de cambio. Cumplía con las horas mínimas, pero según los informes, lo hacía con desgana, sin implicarse. Algunos médicos se quejaron de su actitud distante, de su falta de empatía. No muestra interés, decía uno de los reportes. Solo está aquí porque está obligada. Dolores, sin embargo, insistía en verla. Yo me resistía, pero finalmente accedí. Fuimos juntos al hospital un sábado por la mañana. Ver a Elena con un uniforme blanco, caminando por los pasillos, fue una imagen extraña. Por un momento casi parecía otra persona, pero cuando nos acercamos, su mirada fría disipó cualquier ilusión. ¿Qué hacéis aquí? No necesito vuestra supervisión. Dolores intentó abrazarla, pero Elena dio un paso atrás. No quiero vuestra lástima. La visita terminó en lágrimas. Dolores salió destrozada, mientras yo confirmaba mis peores sospechas. Nuestra hija no quería cambiar. Estaba atrapada en su arrogancia, incapaz de reconocer el daño que había causado. Los meses siguientes fueron un lento declive. Dolores enfermó de manera más seria. Los médicos dijeron que era estrés, que su sistema inmunológico estaba debilitado por la tensión emocional.
Yo la cuidé día y noche, temiendo que el dolor la consumiera por completo. Elena nunca llamó para preguntar por su estado. Ni una sola vez. Un atardecer, mientras sostenía la mano de mi esposa en el hospital, comprendí algo terrible. Nuestra hija nos había matado en vida mucho antes de que la justicia interviniera, y aunque aún respirábamos, ya no éramos los mismos. El deterioro de Dolores fue rápido. Los médicos confirmaron que no había una enfermedad grave, pero su cuerpo estaba cediendo bajo el peso del dolor emocional. Pasaba los días débiles, con la mirada perdida. Yo hacía todo lo posible por animarla. Cocinaba sus comidas favoritas, la sacaba a pasear cuando tenía fuerzas, le leía en voz alta los poemas que tanto le gustaban. Pero nada parecía devolverle la chispa de antes. En medio de esa fragilidad, Elena reapareció. Una tarde llamó por teléfono, no para preguntar por su madre, sino para exigir dinero. Papá, necesito que me transfieras 5,000 euros. Tengo un proyecto importante y no pienso perderlo por vuestra terquedad. Al escuchar esas palabras casi solté el teléfono. Dolores desde la cama me miraba con lágrimas en los ojos, incapaz de creer lo que oía. Respiré hondo y respondí con firmeza. Elena, no recibirás ni un céntimo más. Nos has destruido, nos has llevado al borde del abismo. Si de verdad te queda un poco de humanidad, piensa en tu madre, que está enferma por tu culpa. Hubo un silencio al otro lado, seguido de una risa amarga. Ella siempre fue débil. Yo no pienso sacrificar mi vida por vuestros dramas. O me dais lo que pido o desapareceré para siempre. Colgué sin decir más. Dolores rompió en sollozos murmurando: ¿Cómo puede ser nuestra hija? ¿Dónde quedó la niña que amábamos? Yo no tenía respuestas. Solo podía sostenerla y prometerle que no la dejaría sola. Con el tiempo, la distancia con Elena se volvió definitiva. Apenas mensajes fríos, llenos de exigencias. Nunca un ¿cómo estáis? Nunca una palabra de afecto. La sentencia judicial seguía su curso, y aunque había conseguido frenar parte de sus abusos, el daño ya estaba hecho. Nuestra economía estaba destrozada, nuestras emociones arrasadas. Un día, Isabel vino a visitarnos. Nos encontró apagados, sin energía. Se sentó con Dolores y le habló con ternura. Hermana, sé que duele, pero no podéis dejar que Elena os destruya más. Ella eligió su camino. Ahora os toca a vosotros elegir vivir. Dolores la escuchaba en silencio con los ojos llenos de lágrimas. Yo, en cambio, sentí que esas palabras eran una llamada de atención. No podíamos seguir atados a una hija que solo nos traía sufrimiento. Fue entonces cuando tomé la decisión más dura: desheredar a Elena. Con la ayuda de Gabriel, redacté un nuevo testamento en el que todo lo que teníamos pasaría a Isabel y a una fundación benéfica dedicada a niños con cáncer. Si ella usó la mentira de esta enfermedad para destrozarnos, pensé, al menos que algo bueno salga de esta tragedia. Firmar aquel documento me partió el alma, pero también me dio una extraña sensación de paz. Cuando Dolores lo supo, no protestó. Solo me miró y dijo: tal vez así nuestra hija comprenda lo que perdió. La decisión de desheredar a Elena fue el último clavo en el ataúd de nuestra relación. Cuando finalmente lo supo, estalló en furia. Me llamó a gritos insultándome, acusándome de haberla traicionado. Sois unos miserables, me debéis todo lo que soy. Algún día os arrepentiréis de esto. Yo escuché en silencio, con el corazón encogido, y al final solo respondí: Elena, nosotros ya nos arrepentimos. Nos arrepentimos de no haber puesto límites antes, de haberte dado todo sin enseñarte el valor de nada. Ahora ya es tarde. Esa fue la última conversación que tuve con mi hija. Desde entonces, desapareció de nuestras vidas. No volvió a llamar, ni a aparecerse en la puerta, ni siquiera a enviar un mensaje por cumpleaños. Era como si hubiera decidido borrarnos, de la misma manera que nosotros habíamos tenido que borrarla de nuestros planes futuros. Dolores sufrió mucho, pero poco a poco empezó a aceptar la realidad. Se apoyó en la familia, en Isabel y Ramón, que nunca nos dejaron solos. También en la fe.
que se convirtió en su refugio más sólido. Tal vez algún día cambie, me decía de vez en cuando, aunque su voz sonaba resignada, sin verdadera convicción. Yo nunca respondía. Aprendí a no alimentar esperanzas vacías. Con el tiempo, nuestra vida encontró una nueva rutina. No era la misma de antes, ni mucho menos feliz, pero al menos era estable. Yo dedicaba mis días a pequeñas tareas, a cuidar de Dolores, a trabajar en el jardín. Ella, cuando se sentía con fuerzas, ayudaba en la parroquia del barrio, repartiendo alimentos a los necesitados. En cierto modo, era como si intentáramos compensar el dolor que nos había dejado Elena, devolviendo algo de bondad al mundo. Hubo noches en las que me sentaba solo en el salón, mirando el álbum de fotos familiares. Allí estaba Elena de niña, con trenzas y sonrisa inocente, abrazada a su madre. Allí estaba en sus primeras vacaciones en la playa, corriendo junto a su hermano fallecido. Cada imagen era un recordatorio de lo que habíamos perdido, de cómo el amor puede transformarse en algo irreconocible cuando se mezcla con la ambición y la falta de conciencia. Nunca supe si Elena cumplió realmente con sus trabajos comunitarios en el hospital. No volví a preguntar. No quise saber. Preferí quedarme con la imagen congelada de mi hija en aquellas fotos antiguas, aunque me doliera, antes que enfrentarme a la frialdad de la mujer en la que se había convertido. Hoy, al escribir estas palabras, siento una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque he perdido a mi hija, porque la mentira del cáncer y la estafa nos destrozaron como familia. Alivio porque al fin he aceptado que no está en mis manos cambiarla. La justicia hizo su parte. Yo hice la mía, aunque me costara el alma. Dolores y yo seguimos aquí, más viejos, más cansados, pero juntos. Tal vez la vida nos robó la ilusión de tener una hija agradecida y amorosa, pero no consiguió arrebatarnos nuestra dignidad. Y eso, al final, es lo único que nos queda.